en la visión en materia penal, en materia de derecho. Además de la atención primero bueno para expresar la parálisis penal. Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de la mesa número 1, intitulada precisamente Perspectiva Legislativa. Reitero la dinámica de la mesa. Es precisamente una exposición de 20 a 30 minutos por parte de los expositores y después podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Es para mí un honor y un gusto estar en esta mesa, precisamente por la calidad de los ponentes, y es un gusto tenerlos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De parte del doctor Ofelio Fierro le damos una más cordial bienvenida, y de parte de los coordinadores, el doctor Sergio García Ramírez y la doctora Olga Islas. En primer término, pasamos a la exposición del senador Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional. Senador. Gracias, muy buenas tardes a todos. Empiezo por agradecer la invitación que nos hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad del Alma Mater, y a los organizadores, por supuesto, al doctor García Ramírez, a Olga Islas y al director de este instituto. Para nosotros también es un privilegio estar aquí o regresar a la universidad, ya desde otro punto de la actividad de uno, en esto que han designado muy bien en el programa desde el punto de vista legislativo. Esta reforma que nos tomó muchos meses de estudio, de discusión, de debate intenso, que finalmente concluye con una reforma que a nuestra forma de ver era la reforma que fue posible en los acuerdos de las distintas corrientes ideológicas de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso, y que creo que viene a llenar una necesidad en la que sí estaban de acuerdo casi todos los actores políticos, los actores profesionales del derecho, los actores de poder judicial, en que era necesaria una reforma penal, que nuestro sistema penal no estaba dando o no está dando el resultado que esperábamos, ni que pudiéramos mejorarlo por esa vía. En esa virtud, bueno, nos tuvimos que meter en la tarea en serio de ver qué opciones y qué alternativas teníamos para nuestro sistema penal mexicano. Y voy a hacer más referencia a esto del trabajo legislativo que al mismo contenido de la reforma, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen. Este proceso que se ha llevado aquí también hay que explicarlo, porque a veces parece que la norma fría que en una reforma pues no explica qué pasó atrás de esta norma y qué tanto discutimos en este sentido entre todos los actores que intervinieron, porque no solamente fueron legisladores, sino también expertos en la materia, desde que han dado su opinión y que han expresado sus puntos de vista. En ese sentido, bueno, teníamos que lograr una reforma que primeramente no pugnara, no se enfrentara a nuestra tradición jurídica mexicana. Teníamos que adaptar sistemas, que no era una copia nada más extralógica de un sistema extranjero, en este caso de lo que más o menos se sacan los precedentes es del derecho alemán, del derecho anglosajón, que ha pasado a varias partes del mundo, a Europa y a Sudamérica. En ese sentido, también a veces se confunde con el sistema estadounidense, y no tiene absolutamente nada que ver el sistema que estamos nosotros tratando de instrumentar en el país. En ese sentido, entonces, teníamos que cuidar y hacer un equilibrio entre nuestra tradición jurídica en un momento de transición por el que tiene que pasar necesariamente esta reforma, en donde subsisten incluso por un tiempo los dos sistemas o parte de los dos sistemas en aplicación, porque era impensable pasar a un sistema acusatorio 100% puro de la noche a la mañana en el país. Esto se toma su tiempo y tenemos que cuidar muchas cosas en nuestro sistema de justicia y de seguridad pública para que pudiera ser factible. Y es por esto que además se ha criticado parte de esta reforma, sobre todo la que tiene que ver con los derechos humanos. Aquí hay 3 puntos fundamentales de la reforma que fueron señalados más específicamente en la crítica.
Uno fue el primero que parece que jaló toda la atención, que fue la intrusión de la policía a los domicilios particulares, y que finalmente, bueno, acabó no quedando en la Constitución, y que ahí me parece que hubo varios malentendidos y que enseguida los explico. La otra cuestión es lo del arraigo, que también pugna con un sistema acusatorio puro, por supuesto, pero que no podíamos nosotros romper de la noche a la mañana con un asunto así, porque deja desprotegido los pocos elementos que a veces cuentan nuestras autoridades para investigaciones y para todas estas cuestiones. Entonces hay un proceso largo de hasta 8 años para instrumentar el sistema acusatorio en el país, y creo que cuidamos debidamente esos dos aspectos. Uno, el cuidar nuestra tradición jurídica, pero adaptando un sistema que, por supuesto, va a tardar tiempo, y que tenemos que buscar este equilibrio entre los derechos humanos, o la protección a los derechos humanos, y el garantizar que pueda cumplirse con la labor de seguridad pública en el Estado. Normalmente estos dos conceptos chocan, y hay que encontrar un equilibrio en un sistema penal más o menos adecuado. Si se privilegia a uno o se privilegia al otro, siempre hay problemas. Y poníamos de ejemplo en alguna ocasión lo que sucedió en Guatemala. El exceso en el cuidado de los derechos humanos hizo inoperante el sistema acusatorio de justicia penal. Entonces, este equilibrio es muy importante señalarlo. Creo que además en algún libro el maestro García Ramírez habla de él junto con Ferrayoli, el padre de estas doctrinas, ¿no?, el maestro de Turín. Y creo que lograr este equilibrio es muy importante. Por eso a veces, pues sí puede pensarse en que si se ve fríamente se ataque uno u otro concepto, pero que no se puede ver de manera aislada, porque entonces sí, pues tendríamos un problema mayor. Si nosotros vamos a implementar o a instrumentar un sistema 100% acusatorio, limpio de todo de la noche a la mañana en el país, es imposible pensarlo. Todos lo han hecho gradualmente, y se ha hecho con esta visión de lograr el equilibrio entre ambos aspectos de un sistema represor con la salvaguarda de los derechos humanos. Entonces creo que los legisladores lo tomamos con responsabilidad. Yo sé que puede no gustar tanto la reforma, pero creo que es importante estos aspectos que se han asegurado. Entonces, la intrusión de la policía al domicilio, que parece que jaló la mar, que fue lo más sonado, luego el arraigo, que también se ha criticado, y por último, la extradición, que hay problemas en derechos humanos en esos 3 puntos. Pero bueno, se ha discutido en todos estos aspectos, y creo yo que en uno, por lo menos en mi opinión, no salimos ganando. Cuando se establecía en rango constitucional el que la policía pudiera entrar a un domicilio en casos de flagrancia, estaba muy acotado en el texto constitucional, y ahí se establecía que solo en flagrancia, cuando existía peligro de la vida de alguien o de los integridad corporal, o cuando se iba persiguiendo materialmente a alguien. Eso es puramente flagrancia, no como está actualmente la tesis de controversia de la Corte, la 21 del 2007, en donde es muy amplia la facultad para que la policía entre a los domicilios, y eso es lo que quedó vigente. La resolución de la Corte 21 del 2007 faculta a la policía, de cierta manera, a entrar a los domicilios, y no solo en la flagrancia, sino en la cuasi flagrancia y en la flagrancia equiparada. Además de eso, puede recabar pruebas de esa entrada de la policía al domicilio. Entonces, esto se buscaba en la intención, pues, que teníamos los que primero hicimos el proyecto, el acotar debidamente, ¿a cambio de qué? De que estuviera en la Constitución esta posibilidad de entrada. Ahí se vino todo un debate, creo que no resultó lo más adecuado, porque decidió al final de cuentas la Cámara de Diputados quitar el párrafo de la reforma del artículo 16, y con eso pues no se resuelve el problema de la entrada de la policía en la violación tal vez de garantías a los domicilios particulares, sino que queda vigente el criterio de la Corte en esta contradicción de tesis, que es de lo más amplio que hay. Esto creo que no se entendió debidamente en su momento, y que quienes defendían, por defender los derechos humanos, la que no entrara, que no quedara en la Constitución esto, pues creo que salió peor el remedio que la enfermedad. Y en este sentido, bueno, pues hubo una larga discusión en esto, inclusive alguna violentación, digámoslo así en ese término, del proceso legislativo por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, al final se resuelve en ambas cámaras esto, sale de la discusión y sale de la Constitución, pero queda vigente aquello. El arraigo es otro de los temas en donde la mayoría de los que hablan desde el punto de vista de un sistema acusatorio están en contra del arraigo. Y aquí lo dejamos el arraigo a nivel constitucional para la delincuencia organizada,
por la situación que vive especialmente el país en estos últimos tiempos. Creo que en la medida que podamos ir avanzando en el sistema acusatorio, bueno, tal vez podamos ir cambiando este criterio. Mientras, creo que ha sido un elemento positivo para la autoridad en la investigación, es una posibilidad que tiene, por más criticable que sea desde el punto de vista acusatorio, pero creo que es un instrumento que no podíamos dejar atrás. Incluso hay un artículo transitorio en la reforma, el 11º, que deja vigentes los arraigos para delitos graves en todas las materias. Y esto también no se apreció debidamente. Entonces, estos 3 puntos son, además el de la extradición, los que han sido criticados. De ahí en fuera creo que armamos un buen paquete de reformas, en donde estamos estableciendo un sistema diferente al que hasta ahora ha prevalecido en el país, el sistema acusatorio con los juicios orales, y que habían empezado a plantearse en algunos estados de la República, parcialmente en algunos casos, y que han probado también en otros países lo que puede resultar de benéfico para esto. Creo que estamos pues inmersos en un cambio trascendental para la vida del país, en la justicia penal, que debemos y nos debe obligar a todos los mexicanos a tener toda una cambio de cultura jurídica en este sentido y poder hacer las cosas de otro modo. Si nosotros vemos las cifras que se han manejado también muy extensamente respecto a la gente que denuncia los delitos para empezar, y luego los que concluyen con una sentencia acusatoria, la verdad es verdaderamente espeluznante el resultado de nuestro sistema de seguridad y de justicia en México. Por eso era urgente el cambio que hoy pues se está realizando. Creo que pues hay muchos cabos todavía que hay que hacer, pero creo que la voluntad de todos los actores y de todos los poderes en el país está puesta para lograr esta reforma. No es una reforma en el papel, ni que no se le vaya a dedicar esfuerzo, dinero, todo lo que se necesite. Hay un claro caso del de Chile, de lo que ha costado implementar en un país de 14 millones de habitantes, que es menos de lo que tiene el Distrito Federal, un sistema como este, ¿no? Hablaban ellos de 650 millones de dólares al empezar, y luego 150 millones de dólares cada año. Entonces el tamaño de México, pues ya se imaginarán qué es lo que tenemos que hacer para todo lo que se viene, ¿no? Esto, por supuesto, independientemente del esfuerzo humano de capacitación de jueces, de ministerios públicos, de abogados defensores, de los mismos abogados litigantes, de la infraestructura que se tiene que hacer, etcétera, va a ser un gasto enorme. Por eso nos dimos un plazo hasta de 8 años para instrumentar esta reforma que verdaderamente revolucione la justicia penal en el país. Nosotros tenemos mucha fe, yo en lo personal lo tengo, de que esta reforma pueda llegar a instrumentarse bien, que dé los resultados que estamos buscando en la agilización, en la transparencia de la justicia, y que podamos avanzar de una manera decidida. Creo que por otro lado, otras cosas importantes que se están logrando con esta reforma, que de repente por temporadas van y vienen facultades o no a la policía, se las quitan y se las ponen, en la materia de investigación en prevención. Creo que esto, junto con todo el paquete que se está manejando, porque no es solo esta reforma constitucional, sino una serie de reformas que vienen adelante y que se han pensado desde antes, empezando por la unificación de los mandos en las policías federales, en la creación de un banco de datos que finalmente funcione en el país, porque también es absurdo, increíble que en México no tengamos un centro de datos a nivel nacional en donde estén datos de los delincuentes, de policías, de los vehículos, de las armas. Esto no ha podido concretarse. Hubo un esfuerzo importante en tiempos del presidente Ernesto Zedillo, pero no se pudo concretar. Con aquello de los C4, muchos estados no han cumplido, no hay una comunicación a nivel nacional, con todo lo que se ha invertido de dinero en materia de seguridad pública. Es increíble que en el país pueda funcionar algo sin esos bancos de datos que son primarios para la investigación en cualquier país del mundo, ¿no? Esto además del Centro también Nacional de Evaluación y Capacitación a la Policía, que tiene que hacerse en el futuro inmediato. Ya hay 2 proyectos de estas leyes para normar la actuación de la policía y para crear este sistema nacional, y que es donde debía haberse enfocado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que hasta hoy pues ha funcionado solamente para repartirse la lana, en pocas palabras, ¿no? Y se ha faltado pues esta visión, esta política de crear verdaderas políticas públicas en materia de seguridad, en programas integrales de seguridad pública. Pero hoy se tiene esta voluntad y este deseo, ya se empezó a trabajar con esto, y creo que se van a lograr buenas cosas en el ámbito de la policía y de la prevención en general. Yo creo que es uno de los ámbitos más importantes
en un sistema integral de seguridad pública. Porque mucha gente el problema que tiene es que lo entiende como la policía preventiva, la prevención en el crimen, ¿no? Y la verdad es que abarca muchísimos aspectos más la prevención que la sola actuación de una policía preventiva, etcétera. Yo creo que aquí hay instrumentar políticas públicas verdaderamente integrales en materia sobre todo de prevención para que esto empiece a resolverse de alguna manera en el país. La verdad es que ha llegado a límites extremos que no pensábamos que México iba a estar como está. Por ahí nos habían advertido los colombianos. Dice, ojalá que México no llegue a estar como estuvo Colombia en algún tiempo. Pues yo creo que ya llegamos. Y si no, poquito más y la rebasamos. La verdad es que cuando teníamos algunas experiencias como diputado federal, cuando se hizo la ley contra la delincuencia organizada, viajamos allá a Bogotá y vimos lo que les costó a ellos recuperar la credibilidad de la policía. Y vaya que allá es también más fácil, es un país más chico, es una sola policía, etcétera, pero estaba tan desprestigiada o peor que la de aquí. Y la fueron recuperando en la medida que verdaderamente crearon toda una cultura y que la sociedad participó en ese movimiento. Si no, es así, es muy difícil que cambien las formas de hacer las cosas. Aquí hay que empezar desde abajo, desde la cultura en la población, desde abatir la corrupción en los cuerpos policíacos, etcétera, y esto es de largo plazo, nos lleva mucho tiempo. Pero además de ser conscientes a los gobiernos, tanto federal como estatales, de que hay que hacer estas políticas públicas. Todo mundo, en todos los ámbitos del gobierno, tiene algo que hacer por la prevención. Si es educación, si es el deporte, si es la cultura, si es salud, todos tienen que aportarle algo a programas específicos de seguridad pública. Y yo creo que esto nos brinda la oportunidad de empezar a hacer este trabajo que por otro lado, pues en México prácticamente había desaparecido. Decimos que hay un sistema integral, por lo menos que se apoya en 3 puntos fundamentales en la seguridad pública: la prevención, que es la que estábamos mencionando, la persecución del delito y la rehabilitación. Y en México todo el mundo sabemos que ni la prevención, ni la rehabilitación y la persecución, con muchas deficiencias, pues la verdad es que casi no funciona. ¿Qué cárcel rehabilita? Es muy poco, la verdad, salvo algunos ensayos muy esporádicos en el país. Casi en las cárceles no hay rehabilitación, y es un sistema en el mexicano que creemos en la rehabilitación pero no las ponemos en práctica. Entonces un banco de 3 pies en donde nomás está caminando con uno a medias, medio mocho, y esa es la verdad, eso es lo que está pasando aquí. Entonces creo que esto nos abre la posibilidad de ahora sí ponernos en serio a trabajar en todas estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública por un lado, pero también en la justicia penal. Yo estoy convencido de que si nos damos la oportunidad de capacitarnos todos, sobre todo los profesionales del derecho, en este nuevo sistema que se instrumentó en el país, pues vamos a empezar a ver un cambio notable en poco tiempo, de que empiece a instrumentarse esto. El hecho mismo y simple de darle transparencia a los procesos penales y de hacerlos mucho más rápidos, creo que va a tener un beneficio enorme. Y no es lo más importante, creo que se abren perspectivas muy claras en la justicia alternativa al modificar el artículo 17 de la Constitución, etcétera, que nos va a permitir caminar de una mejor manera, de una manera más rápida y más transparente. Yo en esta primera intervención hasta aquí lo dejaría, para ver a mis compañeros esperando poder replicar. Gracias. Muchas gracias, senador. Y pasamos a la ponencia del senador Pedro Joaquín Colwell del PRI, por favor. De 15 a 20 minutos. Pues yo también deseo expresar mi agradecimiento a Investigaciones Jurídicas de la UNAM por brindarnos hospitalidad en este seminario, y de manera muy personal la invitación del doctor García Ramírez, de la doctora Olga Islas, a participar en esta mesa redonda. Quiero también ofrecerle una disculpa al auditorio. Yo no escuché toda la mesa de los señores diputados federales, pero muy posiblemente repita algunos conceptos que ya se expresaron allá. Y esto tiene que ver con que el método de trabajo que seguimos en el Congreso fue compartir en un mismo grupo entre diputados federales y senadores esa reforma, y ya que estuviéramos de acuerdo, se tomó la determinación de que fuera la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, y la Cámara de Senadores la revisora. Entonces, partimos de los mismos documentos, de los mismos diagnósticos, y
compartimos las mismas preocupaciones. Yo también creo, coincido con esto, con Alejandro González Alcocer, que por los fenómenos mediáticos de nuestro país, lamentablemente, lo que la opinión pública conoció del proceso de aprobación de la reforma de justicia penal en el Congreso de la Unión fue nada más el tema tan controvertido de la entrada de la policía a los domicilios en caso de flagrancia y cuando estuviera en peligro la vida o la integridad física de una persona o hubiera una persecución material. Se perdieron otros aspectos de esta reforma que hubiera sido muy sano ventilarlas ante la opinión pública, temas que yo voté por ellos, pero que reconozco que son muy discutibles y que sí, reitero, hubiera sido muy sano un mayor debate de cara a la sociedad, como la constitucionalización del arraigo, por ejemplo, la figura de la incorporación de la figura de la extinción de dominio a nuestro régimen constitucional, la obligatoriedad del juez de declarar prisión preventiva cuando existan acusaciones por delincuencia organizada y delitos que pongan en peligro la vida y el desarrollo de la personalidad de los seres humanos, la eliminación del texto constitucional de la obligatoriedad para que la policía ministerial esté adscrita a la Procuraduría General de Justicia y la de los estados. El mismo régimen acusatorio hubiera ameritado quizás mucho mayores reflexiones. Pero bueno, ya está aquí la reforma. Partimos de un diagnóstico que yo pudiera sintetizar apretadamente en 3 puntos. Primero, que el sistema de procuración e impartición de justicia penal de nuestro país tiene graves problemas operativos y de diseño y que no está cumpliendo con sus funciones. 2, que existe una crisis de seguridad pública que amenaza seriamente al Estado mexicano en su conjunto, de manera muy particular aquella generada por la delincuencia organizada. Y tercero, que se carece de una indispensable coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, para enfrentar el problema de seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal. Esto es particularmente grave en el ámbito de las policías. La numeralia a la cual tuvimos acceso y que, bueno, seguramente ustedes, especialistas en la materia, dominan, no dejó de causarnos a muchos legisladores una muy seria preocupación. Cito algunos datos. 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos. 99% de los delincuentes no terminan condenados. 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez. 80% de los mexicanos cree que se puede sobornar a los jueces. 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen. 50% de los presos no han recibido una sentencia condenatoria. De los detenidos en el Distrito Federal, 70% no tuvo asistencia de un abogado mientras estuvo privado en su libertad. Y de este 70, que es un 100%, que no tuvo asistencia de su abogado, 70 nunca pudo hablar a solas con él. 60% de los detenidos ya ante el juez que conoció de la acusación en su contra no fueron informados de que tenían derecho a no declarar. Durante su declaración preparatoria ante la autoridad judicial, 1 de 4 detenidos no estuvo asistido de un abogado. Personas recluidas en las cárceles de México sin haber recibido sentencias se estima que son más de 90,000 y esta prisión preventiva tiene un costo económico aproximadamente de 800 millones de pesos para el país. O sea, partimos de la idea de un sistema de justicia penal vergonzoso para un país que se considere medianamente
desarrollado. No partíamos de cero, contábamos con dos iniciativas, habían más, pero digamos dos iniciativas torales. Por un lado, la iniciativa que había presentado el titular del Poder Ejecutivo Federal, fuertemente avalada por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y por otro lado, la red de juicios orales había hecho llegar a las ambas cámaras y en la Cámara de Diputados, el diputado Camacho y otros más hicieron propia esa iniciativa para la transformación del sistema de justicia penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio de corte oral. De la revisión que hicimos, nos encontramos que ambas iniciativas tenían cosas buenas, pero que también ambas iniciativas eran susceptibles de mejorar. La iniciativa del presidente de la República consagraba un régimen especial en la Constitución para la delincuencia organizada y consideramos, por lo menos algunos legisladores, que abusaba de los controles ex post para el Ministerio Público y para la Policía, tratándose de ciertas medidas cautelares. Por otra parte, también habían reservas sobre el tema de los juicios orales en nuestro país. Habían voces que hablaban, algunos que son muy onerosos, que va a implicar un gasto presupuestal, una inversión presupuestal muy alta. Había voces que decían que los países que habían implantado también los juicios orales y que habían ido muy avanzados, habían tenido luego que meter un poco de reversa, que se habían convertido algunas en puertas giratorias, donde los delincuentes entraban por una puerta y salían por la otra, hasta que hubo voces que decían que era una imitación extralógica de un modelo de cultura jurídica sajona, muy ajeno a nuestra cultura jurídica latina. Decidimos a nuestro alcance tratar de corregir estas deficiencias técnicas y tratar de hacer coexistir ambas cosas. A lo mejor tuvimos éxito, o a lo mejor de la cruza de un caballo y una yegua nació un dromedario. Solo el tiempo lo va a decir y la aplicación de esta reforma. Yo creo que los políticos, me acuerdo de Reyes Heroles, la política no es una ciencia exacta, es tan solo una técnica de aproximación, y no tenemos otro método de trabajo que el ensayo-error. En consecuencia, pues esta reforma, como ha sido la construcción de todo el régimen de derecho penal de nuestro país, pues va a ser sujeta a su aplicación y entiendo que en el futuro a ajustes. Los ejes de la reforma que plasmamos son tres. El diseño de un régimen penal acusatorio con un periodo de transición amplio y ordenado que no pusiera en peligro la seguridad pública. Un régimen penal mexicanizado. Segundo, un régimen constitucional especial para la delincuencia organizada, donde sobre todo eliminamos todos los controles ex post y creamos, creo que esta es la gran aportación del legislativo a la iniciativa del presidente, a la reforma legislativa del presidente, la figura de los jueces de control, para que todas las medidas cautelares fueran previamente sujetas al control judicial. Y se hicieron, el tercer punto, modificaciones generales para el diseño constitucional del sistema penal. El tránsito hacia un sistema acusatorio, se llevó a rango constitucional los principios que rigen este sistema acusatorio, que será de tipo acusatorio, adversarial y oral, el principio de publicidad. Todo acto jurisdiccional debe ser público, salvo que existan razones fundadas para la protección de las víctimas o del interés público. El principio de contradicción, las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba durante el juicio.
el principio de concentración, el desahogo de las pruebas, el desarrollo del debate y la emisión de la resolución deben ocurrir en un mismo acto procesal. El principio de continuidad, la presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate, se desarrollarán ante la presencia del juez y las partes en una audiencia que será continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales previstos en la ley. El principio de inmediación, los jueces tomarán conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia y escucharán directamente los argumentos de las partes con la presencia interrumpida de los sujetos procesales que deben participar en ella, salvo los casos previstos en la ley. En el tránsito hacia un sistema acusatorio, que como ya mencionó el senador González Alcocer, se dio un plazo de 8 años, se modifica el estándar para la determinación de la prisión preventiva, con una mezcla de criterios objetivos y subjetivos, se introduce la figura de los jueces de control, se fijan las bases para la transición a los sistemas tradicionales y se crean incentivos para este cambio. Y se mantiene provisionalmente el esquema con autos de formal prisión y de auto sujeto a proceso. En materia de delincuencia organizada, la materia se federaliza, se define el concepto, se regula el arraigo, se establecen otras medidas especiales, por ejemplo, la extinción del dominio a favor del Estado. De las modificaciones a la regulación general del sistema, rescato que se eleva a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, se crean mecanismos alternativos de solución de controversias que procuran asegurar la reparación del daño. Una que me parece importantísima, el fortalecimiento de las defensorías públicas, con la obligatoriedad de los estados para hacerla, porque entendemos que bajo la tutela del Poder Judicial Federal, la defensoría pública en este orden de gobierno ha mejorado de manera importante, pero en muchas entidades federativas las defensorías públicas están totalmente abandonadas por muchísimas autoridades estatales. Se amplía la supervisión judicial durante la averiguación previa, los derechos a las víctimas para coadyuvar en la averiguación previa, así como se precisan las facultades de las víctimas para recurrir las decisiones del Ministerio Público, no solo de no ejercicio de la acción penal, sino también el retraso en la investigación o la reserva, algo que es una muy mala práctica en las procuradurías, la reserva de los expedientes, y se fijaron las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el régimen transitorio para el sistema oral partimos de la base de que, a diferencia de Chile, que era un modelo muy recurrido por quienes han apoyado este tránsito al sistema oral, México es un país federal y que más que una reforma penal esto implicaría la federal y las de las entidades federativas, y que cada entidad federativa tenía sus propias realidades. Por eso se establece un régimen flexible, no solamente en el tiempo, sino también para que los estados puedan ir adoptando este régimen, ya sea por delitos, como creo que lo está haciendo Nuevo León, o por regiones geográficas, como creo que lo está haciendo Chihuahua. Y se fijó un artículo transitorio para convalidar a los estados que ya están en proceso acusatorio. Se crea una instancia de coordinación para la implementación de los juicios orales con integrantes de los tres poderes, el sector académico, la sociedad civil, las conferencias de seguridad pública, de procuradores de justicia y de presidentes de tribunales de justicia de los estados, que contará con una secretaría técnica. Esto es a grandes rasgos, y damos un espacio para la discusión y para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, senador. Empezamos la exposición del senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD. Senador. Muchas gracias. Gracias al Instituto
por la invitación, al doctor García Ramírez y a la doctora Olga Islas, que han organizado este seminario, este encuentro, y bueno, a todos ustedes por estar aquí presentes. Quiero hacer, en primer lugar, una declaración pertinente. El grupo parlamentario del PRD en el Senado votó en contra del proyecto. Segunda, la iniciativa original se presentó en el Senado y su dictamen en la Cámara, sin iniciativa presentada en la Cámara, es una irregularidad procesal, digámoslo así. No puede haber un proyecto sin iniciativa. Formalmente no la hubo en la Cámara de Diputados. Tercero, bueno, este proceso duró un año. La iniciativa original de Calderón fue presentada el 9 de marzo. El proceso legislativo terminó en 9 de marzo de 2007. El proceso legislativo terminó en marzo de 2008. Yo me pregunto por qué se puede considerar que un tema importantísimo, naturalmente, como el de justicia, requiere de un año y la reforma petrolera no requiere ni siquiera 4 meses. Y no se quieren dar los 4 meses de debate. Bueno, ahí les dejo a ustedes la pregunta. Sobre la reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso y turnada a la legislatura de los estados. Primero, ninguna reforma judicial puede llevar verdaderamente ese nombre en México si no se reforma la institución llamada Ministerio Público y el funcionamiento correlativo de los tribunales. El proyecto de reformas constitucionales no introduce cambios básicos, aunque sí algunos funcionales, en esa institución peculiar del sistema penal mexicano. De hecho, en lo esencial, el Ministerio Público es el mismo que en 1917, cuando fue incorporado a la Constitución con las funciones que ahora tiene. No obstante que el Ministerio Público fue instituido para jugar el papel de representante y protector de la sociedad, su forma de constitución lo convirtió en un instrumento del poder, más que del pueblo. En el momento actual, el Ministerio Público sigue siendo un instrumento de la gobernación, separado del pueblo y bajo la completa subordinación al poder ejecutivo, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Segundo, uno de los propósitos principales del proyecto de reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad pública es crear una burbuja de reglas especiales en cuanto a la llamada delincuencia organizada. Esta se define como, cito, una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ahí termina la cita. A su vez, la legislación sobre la delincuencia organizada se deposita exclusivamente en el Congreso Federal. Tercero, de acuerdo con esta concepción sobre la delincuencia organizada y la burbuja, que yo le llamo, un estado jurídico diferente y peculiar, los acusados de tal delito podrían ser encarcelados, se dice arraigados, hasta por 80 días sin procedimiento judicial alguno y sin medios de defensa, pues no habría proceso penal. Son 40 días de primera fase y alargables hasta 80 días máximo. Asimismo, los acusados y sentenciados por delincuencia organizada podrían estar incomunicados, excepto de sus defensores,
de manera indefinida. Pero, además, este estado de excepción podría aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley. Con lo cual, la burbuja se extiende a cualquier persona. Es decir, la incomunicación deja de ser una burbuja y se convierte en un sistema general, violatorio de derechos fundamentales. Los procesos penales de las personas acusadas de delincuencia organizada podrían ser suspendidos a través de la extradición, lo que contradice el derecho de juicio y defensa. Afecta también cuestiones de soberanía, muy seriamente. Cuarto, la creación de dos espacios jurídicos, uno para la generalidad de los delitos y otro para la delincuencia organizada, contradice el carácter universal de los derechos fundamentales. Estos se conceden a toda persona, independientemente de sus características y también de las imputaciones que se le hagan en cualquier procedimiento penal. Esta diferenciación cancela garantías a quienes caigan en la definición de delincuencia organizada, pero aún más, el trato diferenciado puede darse también a cualquier otro indiciado, procesado o sentenciado a través de la aplicación de criterios definidos en leyes secundarias y sin mandamiento judicial. Así, la Constitución constitucionalizaría de antemano todo lo que al respecto señalara la ley reglamentaria. En realidad, el concepto de delincuencia organizada no responde a un bien jurídico a proteger, más que la seguridad del Estado, si acaso. ¿Cuál es la lesión provocada por los delincuentes organizados, más allá de los delitos cometidos por ellos, los cuales tienen sus propias penas? Quinto, la iniciativa del Ejecutivo proponía añadir a las facultades del Ministerio Público la detención y arraigo de cualquier persona, los cateos y las escuchas. El Congreso finalmente concedió una parte de tales peticiones sin eliminar aquellos aspectos que, sin ser de la exclusiva competencia del Ministerio Público, siguen siendo violaciones de derechos fundamentales. Felipe Calderón propuso al Congreso que el llamado arraigo hasta por 30 días pudiera aplicarse a cualquiera que fuera a ser eventualmente procesado por delitos graves. Asimismo, propuso que el Ministerio Público pudiera imponer medidas cautelares con posterior revisión del juez. También propuso eliminar la imposibilidad de ocurrir ante el juez por razón de hora, lugar o circunstancia como requisito para que el Ministerio Público pueda ordenar la detención de una persona. Sexto, al final del proceso legislativo fueron eliminados dos preceptos. Bueno, todo lo que leí anteriormente no se aceptó. Al final del proceso legislativo fueron eliminados dos preceptos incluidos en la minuta original de la Cámara de Diputados. La capacidad del Ministerio Público para acceder a información considerada reservada, incluyendo la fiscal, financiera, bursátil y electoral sin orden judicial, y el ingreso de la policía sin mandamiento del juez a cualquier domicilio en ciertas condiciones. En cuanto al primero, es necesario advertir que las informaciones bancarias y fiduciarias son proporcionadas actualmente por la autoridad competente al Ministerio Público Federal sin control judicial. En cuanto al segundo, que ya se ha mencionado aquí, la tesis de jurisprudencia tan socorrida, la 2107, quiero recordarles, y todos ustedes lo saben, el Poder Judicial no dicta normas.
dice el derecho. Cuando dice que el bien jurídico de la vida es por encima de la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental, se está refiriendo a una situación concreta. Al establecer una jurisprudencia establece un criterio sobre tal cosa, pero no le da licencia a los policías, como se pretendía, a ingresar a cualquier domicilio diciendo que iban a proteger tal o cual cosa o tal o cual persona. Son dos cosas enteramente diferentes, nada que ver. Y finalmente, en relación con este punto, ustedes lo saben perfectamente, lo han estudiado quizás hasta el cansancio. En la historia del constitucionalismo, al menos el constitucionalismo democrático, las constituciones han otorgado derechos y han limitado el poder de la autoridad. No han sido hechas para limitar derechos y darle poder a la autoridad, sino al contrario. Y ahora se intentaba exactamente esto: dar facultades, permiso, derecho, en último caso, a la autoridad por encima de derechos fundamentales universalmente reconocidos de los seres humanos. Séptimo, en la lucha en contra de la llamada delincuencia organizada, el Estado mexicano parece estar dispuesto a atropellar derechos fundamentales como si se tratara de una situación de guerra o grave conflicto armado de carácter civil. Es la misma tendencia que se observa en Estados Unidos en cuanto al terrorismo. En la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico, el sistema de derechos fundamentales es lesionado, con lo cual se asignan los hechos a los narcotraficantes una influencia determinante en materia de derechos humanos. El Estado cede lo que debe preservar y desarrollar en aras de una supuesta mayor efectividad en materia de lucha contra un puñado de delincuentes. La elevación a rango constitucional de un delito denominado delincuencia organizada y el consecuente tratamiento especial en la Carta Magna aplasta el carácter universal de los derechos fundamentales. Además, no se trata de un tipo penal completo, ustedes lo saben, pues le faltan elementos, sino de una definición. A partir de esta definición, se pretende estructurar un derecho penal paralelo, especial, excepcional, todo lo cual resulta en una regresión en materia de derechos fundamentales universales. En realidad, se trata de dar constitucionalidad y aplicación local a la ley federal contra la delincuencia organizada. Octavo, en el contenido del proyecto se observan disposiciones que afectan la autonomía de las entidades federativas. No solo se trata de la legislación sobre delincuencia organizada, otorgada en exclusiva al Congreso de la Unión, sino también el establecimiento de los llamados juicios orales, los cuales han empezado a introducirse solo en algunos estados, así como la institución de los llamados jueces de control. Sobre estos dos temas no me voy a referir, porque no tengo tiempo en esta ocasión. En la iniciativa del Ejecutivo se propuso, pero sí, pues la Federación le impone a los estados este sistema, de a ver quién lo va a financiar. La iniciativa del Ejecutivo se propuso la exposición de códigos únicos en las materias penal, de procedimientos y de ejecución de sentencias, aprobados naturalmente por el Congreso Federal. Ante el rechazo de esta propuesta, la negociación arrojó la capacidad legislativa penal de la Federación solo en delincuencia organizada, lo cual era el objetivo principal de la iniciativa del Ejecutivo. 9. El Ministerio Público, en su versión posrevolucionaria, fue concebido como una institución encargada de la investigación de los delitos. Con el proyecto en curso, esta función corresponderá también a las policías.
aunque bajo la conducción y mando, estoy citando, de aquel, o sea, del Ministerio Público, en el ejercicio de tal función. De esta manera, la policía preventiva tendrá facultades de investigación, aunque no se define la manera como el Ministerio Público podrá ejercer la conducción y mando sobre los cuerpos policíacos de las entidades federativas y los municipios, y ni siquiera de la Policía Federal Preventiva. Con esta reforma se pretende realizar una modificación de la función de investigación de los delitos, pero sin llevar a cabo una reforma del sistema en su conjunto. Aparece así como un agregado, pero no como un nuevo sistema de investigación criminal, el cual podría corresponder, en ciertos niveles, a los cuerpos policíacos en general. Es improbable que los cuerpos de policía de entidades y municipios puedan tener dos mandos, los propios y el Ministerio Público, cuando aquellos realicen acciones de investigación de actividades delictivas. ¿Quién sabe cómo va a ser esto? Al dar a los cuerpos de policía la facultad de investigar los delitos, no se está produciendo una reforma de las funciones de policía, sino que se está realizando un añadido de imposible realización bajo la conducción y mando de parte del Ministerio Público. Pues ya no se trata de la policía que depende del Ministerio Público, bajo la autoridad y mando inmediato de este, como señala actualmente la Constitución, sino de cualquier cuerpo de policía, es decir, de los cuerpos denominados policía preventiva e incluso auxiliar o de otro tipo complementario. Décimo, el proyecto de reformas aparece como una especie de pliego petitorio del gobierno en materia penal y de seguridad pública, el cual ha sido resuelto favorablemente, en parte, por el Congreso de la Unión, pero sin analizar una posible reforma del sistema, sino solo con añadiduras, varias de las cuales son lesivas. Undécimo, llama la atención que el proyecto concede acción penal a los particulares en los casos que la ley señale. Sin embargo, no se plantea la acción penal para la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control de las entidades federativas. Así, la falta de persecución de los delitos contra la hacienda pública y en general los relacionados con la corrupción se mantiene en la situación actual, lo cual es grave, ya que el Ministerio Público, como institución subordinada en los hechos al poder político, ha demostrado en exceso su falta de idoneidad en la persecución de esta clase de ilícitos. Si esta acción penal de los particulares se va a aplicar en delitos que se persiguen por querella, patrimoniales normalmente, ¿por qué no se le otorga al Estado, al órgano de control, que está en las mismas situaciones que los particulares? Bueno, ustedes tendrán la respuesta en la mente. Hay que recordar al respecto que la delincuencia más extendida y la más impune es la del Estado, con sus inevitables conexiones con el mundo de los negocios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al senador Pablo Gómez. Pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas, en el orden precisamente en que tuvieron su participación. Les damos hasta 10 minutos para responder. Incluso si tienen alguna pregunta o comentario en relación a las otras ponencias, pues podemos aprovechar el tiempo para ello. Senador González Alcocer. Gracias. Debatimos ampliamente con principalmente el PRD en el Congreso todos estos puntos de vista que expresó ahora Pablo Gómez.
no podía dejar de mencionar el tiempo para la reforma de Pemex. Bueno, yo también no dejo de mencionar que no es necesaria la toma de tribuna para discutir las cosas y hasta los tiempos en una reforma cualquiera que ésta sea. Y además, pues creo que el tiempo es muy diferente, el cambio de un sistema cambio total de un sistema penal en un país con tantas cosas que además tenemos en el derecho, no es tan sencillo hacerlo, nos tomó mucho tiempo para ponernos de acuerdo. La otra cuestión es la cuestión técnica. Fundamentalmente yo creo que el tiempo es lo que no importa. ¿Qué tiempo nos lleve cualquier reforma? No importa. El chiste es que podamos concretar las cosas y hacerlo de la mejor manera posible para el país. No voy a referirme a todo lo que él dijo porque ya lo habíamos discutido muchas veces, pero nada más una cuestión que quiero señalar aquí de Pablo Gómez, sobre todo en la investigación de la policía. Hay que distinguir lo que es la investigación para la prevención de la investigación del delito ya cometido que le corresponde al Ministerio Público y al Procurador. Aquí es donde se confunde. No se le está dando esas facultades a la policía. La policía tiene facultades de investigación para la prevención del delito. Y ahí puede hacer una serie de cosas. Lo otro es investigación de un delito ya cometido, que le toca a la Procuraduría, al Ministerio Público, que tiene que investigar y que de él se puede valer de cualquier policía para hacerlo. Esto es lo que además cuidamos mucho los legisladores, sobre todo del PRI y del PAN, de que la pretensión efectivamente era de quitarle el mando al procurador, que es el único que le da legalidad a este asunto en el país, y la verdad, pues era casi una pretensión de hacer otra federal de seguridad o quién sabe qué cosa, ¿no? No lo íbamos a permitir. Los primeros en que no lo íbamos a permitir éramos nosotros. Entonces creo que está esto perfectamente claro, ¿no? Y paso a dar respuesta breve a algunas preguntas que se formulan directamente. De David Arzate. Menciona que no hay una base de datos para ubicar delincuentes, delitos, etcétera. El Sistema Nacional de Seguridad Pública no cumple las necesidades. No, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no se encarga de esto. Como lo decía yo en la intervención, se ha dedicado, se ha conformado por todas las autoridades de Procuraduría, Ejército, Marina, los gobernadores de los estados, a ver cómo se reparten las bolsas del Fondo de Seguridad en cada estado, en cada actuación, más que crear políticas. Entonces, el Sistema Nacional no tiene esto, no tiene estos datos. El intento fue cuando se hicieron esto de los C4, tanto de tener la base de datos como de una comunicación a nivel nacional, no se ha hecho, no se ha concretado. Hoy México no puede comunicarse en todo el país para intercambiar base de datos de delincuentes, de policías, etcétera, todavía a pesar de todo el dinero que se ha empleado. Hay otra formulada por Karina Abraham, que esto es también directa para mí. El problema del sistema penal en México está en el régimen inquisitorio o en la eficacia de las instituciones y la corrupción. Bueno, absolutamente en la ineficacia de muchas de las instituciones y en la corrupción. Gran parte del problema es ese, pero creo que también el sistema inquisitorio ha probado que no podemos nosotros avanzar con un sistema de estos, ni sirve para transparentar o evitar la corrupción y la impunidad en el sistema. Entonces, por eso creo que debemos tratar o intentar de darnos otra posibilidad que ha probado en otras partes del mundo que es efectiva, ¿no? Esta va para todos, pero bueno, acá hay otra para mí. El senador Pablo Gómez dice que no abarca la reforma a la Auditoría Superior de la Federación por sus delitos como delincuencia organizada, pero pregunto, ¿sí abarca a los diputados por los delitos que cometan en la Cámara? Bueno, Eso sí. Bueno, sabemos que la mayor parte de las veces ha quedado impune estas actuaciones, aunque se configuran delitos cuando pasa esto, una parte por el fuero constitucional, o mal llamado fuero, que es la inmunidad constitucional que tenemos los legisladores, pero otra también por la falta de voluntad, sobre todo política, de sancionar estas conductas. Yo creo que nunca debe ser la respuesta. Hay una pregunta que es para todos los senadores que estamos aquí. Sinceramente, ¿creen que se puede cambiar de golpe la mentalidad y formación de los actuales jueces y ministerios públicos, así como de defensores, para que esta reforma llegue a funcionar? No, creo que nos estamos dando un buen tiempo para que esto pueda funcionar en la capacitación, en la evolución de toda una cultura que tenemos que ir cambiando poco a poco. Yo creo que los 8 años que se tarda en instrumentar este sistema, ni siquiera esos van a ser suficientes para acabar de cambiar una mentalidad, pero creo que estábamos obligados a hacer un cambio de esta naturaleza. Muchas gracias al senador y
Le regreso la palabra al senador Pedro Joaquín Córdoba. Yo quisiera, antes de contestar las preguntas, hacer alguna reflexión. Tengo un gran respeto por la posición que asumió en el debate y en esta mesa el senador Pablo Gómez. Yo no podría poner en duda la congruencia del senador Pablo Gómez, porque su propia biografía política personal, que lo sometió a injustas represiones en una etapa de su vida, lo lleva necesariamente a tener este discurso. No podría ser de otra manera. Pero respecto a la posición de su partido en este debate, yo sí tengo muchas reservas y quisiera hacer algunas aclaraciones. El tener un discurso libertario, que históricamente ha sido una característica de la izquierda mexicana desde que estaba en la clandestinidad, no tenía que someterse a la prueba de los hechos. Cuando el sistema político se democratiza y se es ya no solo oposición, sino también se empieza a hacer gobierno, entonces ya es más difícil mantener la congruencia entre lo que se dice y lo que se ejecuta. Cito dos casos. Ciertamente los legisladores del PRD votaron en contra de esta reforma, pero sí debo decir que participaron en el grupo de trabajo y que muchos aspectos de esta reforma que luego fueron cuestionados en tribuna vienen de propuestas de legisladores del Frente Amplio Progresista en el grupo de trabajo. Cito dos casos, por ejemplo, la extinción del dominio. La extinción del dominio, que venía ya en la iniciativa del presidente Calderón, hubo una petición expresa del representante del grupo parlamentario en el grupo de trabajo del FAB, de que no se eliminara del texto constitucional. Los legisladores del PRI queríamos limitar la extinción del dominio solamente al caso del narcotráfico. La inclusión del robo de vehículos y la trata de personas es una petición perredista en el grupo de trabajo. Mientras los legisladores del Frente Amplio Progresista cuestionaban en tribuna el arraigo, ese día, en ese mismo momento, la Procuraduría del Distrito Federal estaba arraigando a 6 presuntos responsables de haber puesto un artefacto explosivo en la Secretaría de Seguridad Pública. Paso a responder algunos de las preguntas que nos han hecho llegar. ¿Usted realmente considera que los juicios orales servirán en México tomando en cuenta los niveles de corrupción y las creencias acerca de la justicia de los mexicanos? Pues me parece que el hecho que los juicios orales tengan como uno de sus principios fundamentales la publicidad nos puede hacer más transparentes y puede someter más la justicia al escrutinio de los ciudadanos. Y si bien no podemos erradicar la corrupción, creo que sí podrían corresponder a una reducción de esta corrupción. Si todo acto jurisdiccional es público, ¿por qué el Consejo de Menores Infractores no se permite el acceso al público en general? La reforma todavía no entra en vigor. Dice que no hay sanciones para los jueces que no presiden la recepción de las pruebas, hasta donde tengo entendido no, y entiendo que esa será una tarea de la legislación secundaria. ¿Qué beneficio tiene el sistema acusatorio de evitar la prisión preventiva si la mayoría de los delitos que se cometen en México son graves? En efecto, ha habido un abuso en nuestro país en los códigos penales de los estados respecto a los delitos graves. Esta reforma acota considerablemente la prisión preventiva y pasa a ser una excepción, justo para evitar este abuso que se ha dado en nuestro país. ¿Cuál sería la función del juez de control? Bueno, el juez de control debe de obsequiar por cualquier medio que se le solicite y a la mayor brevedad posible
las medidas cautelares que le sean requeridos por el Ministerio Público, y asimismo debe de conocer las impugnaciones que realicen las víctimas cuando exista no ejercicio de acción penal o reserva o dilación en la averiguación que lleva a cabo el Ministerio Público. ¿Por qué cambiaron en la reforma al artículo 16 el concepto de cuerpo de delito y probable responsabilidad? Bueno, nos parece que se creó la figura del auto de vinculación a proceso y se estableció esta regla general de que no procede por regla general la prisión preventiva, excepto los casos previstos en la propia Constitución. Y entiendo que al bajarse, se bajaron considerablemente entonces los estándares para emitir un auto de vinculación al proceso, porque ya no hay prisión preventiva de manera inmediata. ¿Cómo se van a establecer las formas de la reparación del daño? Bueno, será materia de la legislación secundaria. En verdad hay recursos presupuestales que costeen el nuevo sistema de justicia penal. ¿De cuánto se habla? Bueno, puede ser creo que 600 o 700% más de incremento presupuestal. Pero miren, yo creo que en nuestro país existe una bajísima calidad del gasto público. No solo tenemos un problema de insuficiencia de recursos públicos. Los recursos públicos con que se cuentan se invierten mal. Hay estados que están invirtiendo en equipos de fútbol, por ejemplo, en cantidades cuantiosas a medios de comunicación local, en obras absolutamente onerosas. Yo me pregunto, ¿qué bienes públicos, si no la justicia en primerísimo orden, debe proveer un Estado que se precie de serlo a sus ciudadanos? Entonces, no, desde esa perspectiva, la justicia no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma desde el punto de vista de la defensa del procesado? Hay una participación más activa en el proceso, habrá una participación más activa en el proceso mediante la introducción de figuras novedosas. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece la ley. Se trata de darle un reconocimiento a la víctima como un auténtico sujeto procesal, es decir, permitir que pueda adherirse a la acusación del Ministerio Público. Se prevén como nuevas garantías para las víctimas la posibilidad de resguardar su identidad cuando se trate de menores de edad o bien cuando se trate de víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada, siempre que el juzgador estime que es necesario para su protección. Se establece asimismo la obligación del Ministerio Público para diseñar estrategias para la protección de las víctimas y se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos que comprenda todas las formas en que ello pueda suceder, es decir, cuando se trate de desistimiento y de la reserva. Se consagra también posibilidades para que en la legislación secundaria se prevean los casos en que se acote el monopolio del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal cuando no se trate de salvaguardar un interés general. Habrá casos en que podrá haber una acción directa de los particulares. Aquí quien nos dice libertad de las personas, esas injusticias como a hacer esta reforma. Justo estas enormes injusticias que nos muestran un sistema de justicia penal auténticamente colapsado. Y nos preguntan que si se puede cambiar de golpe la mentalidad y formación de los actuales jueces y ministerios públicos. No, no se puede cambiar de golpe, por eso estamos dando un plazo de 8 años para esto. Y finalmente, yo quisiera hacer una muy breve, si me permiten, en tiempo, reflexión sobre algo que a mí y a muchos ciudadanos nos preocupa muchísimo, y es el tema de la delincuencia organizada, porque
creo que ha sido una de las partes de la reforma más cuestionadas. Mientras los legisladores discutimos horas muchos temas, la mayoría de las veces intrascendentes, mientras en las universidades y en los centros de investigación se analizan muchos temas que pues la verdad no siempre tienen que ver con la realidad. Esta realidad mexicana, esta terca realidad, nos está anunciando un efecto sumamente nocivo. El avance de la delincuencia organizada en nuestro país es impresionante. La corrupción que han logrado de nuestras instituciones policíacas, de nuestras instituciones de procuración de justicia, la corrupción que han hecho de autoridades locales y aún federales es impresionante. Es decir, no quiero ser catastrofista, pero me parece que si no actuamos, corremos el riesgo, este país corre el riesgo de convertirse en una sociedad sin Estado. Porque esta delincuencia organizada no solamente está corrompiendo estas instituciones y a quienes las ocupan, sino está suplantando el orden jurídico. Hay amplias parcelas del territorio nacional donde los narcos mayores y los narcomenudistas están implantando en muchos barrios y regiones de nuestro país sus propias reglas. Pues probablemente los legisladores no atinamos al mecanismo absoluto, pero todavía falta la legislación secundaria. Entonces, aquí sí pedimos ayuda, ahora que venga la nueva ley federal de delincuencia organizada, que nos den luces de cómo podemos darle mucho más eficacia al Estado mexicano, pero lo que sí no puede ser es que nos quedemos cruzados de brazos frente a este efecto disolutivo del Estado mexicano que es verdaderamente alarmante. Gracias. Senador Pablo Gómez. Tengo muchas preguntas y 2 o 3 aclaraciones. Pido disculpas. El artículo 21 del proyecto votado dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Punto final del párrafo. Lo que dije, lo dije porque lo dije. No estoy inventando nada. Bueno, es evidente que cuando la policía preventiva investiga en materia de prevención del delito, está investigando a los ladrones, ¿no? No va a investigar a la señora del 8, que no tiene nada que ver, sino tiene que ir a investigar a los ladrones. Personas que están cometiendo delitos con cierta regularidad, con cierta... Esas son las investigaciones, las otras son académicas. La discusión de la teoría criminológica sobre qué cosa es la prevención, cómo se debe hacer, son investigaciones académicas a las que no se refiere el artículo 21 de la Constitución, evidentemente, ¿no? Más adelantito. ¿Eh? Más adelante. ¿Más adelante qué? Más adelante. Bueno, pero estamos hablando de la investigación que corresponde a la policía. Punto. Ahora, es evidente que la policía debe actuar en sus funciones de investigación bajo la conducción y mando de aquel. No sé cómo le van a hacer en el caso de la policía preventiva. ¿Y qué cosa es la investigación? Esto me huele a la época de Salinas, que inventó una cosa que se llamaba Dirección para la Investigación en Prevención del Delito. Así se llamaba. Era la policía que sabía todo.
¿Dónde estaban los ladrones? ¿Quiénes habían sido al día siguiente de cualquier cosa importante? Ellos eran los que verdaderamente sabían todo, porque tenían el método del tehuacanazo, etcétera, etcétera, etcétera. Agarraban a todos los ladrones y les sacaban a torturas toda la información. Esa era la investigación para la prevención del delito. No creo que de eso están hablando ahora, ¿no? No puede haber más que una investigación criminal que tiene sus especialidades según el tipo de delito, la manera en que se están cometiendo, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, quiero hacer otra aclaración. Dice el senador González Alcocer que no es necesario andar tomando tribuna, y hay por ahí una pregunta. Tampoco era necesario cuando el PAN, junto con el PRD, tomamos varias veces la tribuna. Tampoco era necesario cuando el PAN solito tomó la tribuna. Y el que dio la orden fue el presidente de la Cámara. Se dio la orden del momento en que deberían tomarle la tribuna de la Cámara a él. Se rasgan las vestiduras como si fueran nuevos en esto y no hubieran hecho nada antes. Pues claro que no era necesario si hubiéramos llegado, si no era una ley la que se iba a votar, si es la organización de un debate. Esas cosas deben resolverse por consenso. Se crean las trincheras inamovibles, bueno, no se resuelven nunca, viene la protesta. No toda protesta conduce a un delito, ¿verdad? Aquí las ansias persecutorias. Hay una pregunta que me dice que si esto es algo que puede conducir a un estado de policía. Sí, mi respuesta es sí. Si vemos la iniciativa de Calderón, ahí hay muchos más elementos de estado de policía en la mentalidad de él. Como salió de la Cámara, había elementos de estado de policía y sigue habiéndolos, nada despreciables en el texto aprobado. Sí es necesario que nosotros prevengamos por lo que dijo Pedro Joaquín. Sí es necesario. El problema del narcotráfico no es un asunto de seguridad pública, es un problema de seguridad del Estado, que tiene expresiones en seguridad pública, con cierta frecuencia. Pero en esencia es un problema de seguridad del Estado. La incapacidad del Estado mexicano, su desarticulación y sobre todo su tremendo nivel de corrupción ha generado esta situación que tenemos, gravísima, gravísima. En eso coincido con Pedro. ¿Dónde están nuestras diferencias? En la manera de actuar. No es con medidas de estado de policía como se puede encarar al narcotráfico. Hemos hablado mucho de qué cosas hay que hacer en relación con el narcotráfico. Pero yo no creo que esta reforma constitucional nos vaya a resolver algún problema. No es un problema de leyes. No es un problema de leyes. Es un problema de profundos fenómenos criminológicos en México y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sociales, culturales y de degeneración de los órganos del poder público. O sea que aquí tenemos también que verlo politológicamente, sin desgarrarnos vestiduras o echarle la culpa a una persona o a otra, porque eso no resolvería nada, a final de cuentas. Pero sí como fenómeno, la manera como se está viendo desde el actual gobierno este problema del narcotráfico, me parece que tiene defectos muy grandes que van a dar al traste incluso con el combate a las causas fundamentales del fenómeno. Entonces, quiero decir otra aclaración.
que también hay aquí una pregunta. Yo no voté en contra de la extinción de dominio, ¿no? Y no he votado en contra de este proyecto, porque me metieron a la cárcel 3 años, me sentenciaron a 16 años de prisión, un juez de consigna. Ferrer Magregor se llama. Hay nombres que no se olvidan, ¿verdad? No es por eso, no es por eso, sino porque yo soy de la banda que defiende los derechos fundamentales de los seres humanos, para decirlo rápido y directamente. Y hay otros que le ponen los asegúnes. Dicen, bueno, esta es una violación de derechos fundamentales, sí, pero poquito, y debido a que tenemos tremenda presión de las bandas de narcos. Los narcos están logrando que el Estado niegue la universalidad de los derechos humanos. Esta es una consecuencia del narcotráfico. Están venciendo al Estado, pero no solamente porque mandan en territorios, en ciudades, en pueblos, en lo que sea, sino porque están mandando al Estado sin quererlo, pero a fin de cuentas es eso, de que eche reversa en materia de defensa y promoción de los derechos fundamentales. Eso es lo peor de esta parte del proyecto que está ahora a votación de los estados. Entonces, por eso estoy en contra de él, no por otra cosa. Ahora, pero yo tengo el convencimiento de que la propiedad no es un derecho fundamental, aunque algunos sí lo consideran como un derecho fundamental. Pero otros no lo consideramos un derecho fundamental. Entonces, estos derivados de la relación civil, de la capacidad de obrar, como dice Ferrayoli, ¿no? Esos no son constitutivos de derechos fundamentales. Yo por eso no me opongo a la extinción de dominio, aunque me parece una copia verdaderamente lamentable de la ley colombiana. Pudimos haberle echado un poquito más de imaginación a la cuestión, probablemente. No lo sé, no lo sé. Quizá los procesalistas pudieron haber pensado en algunas cosas, ¿no?, para poder dar solución a esto. Algunos colegas míos del grupo parlamentario del PRD sí se opusieron, porque también en ese partido hay clases sociales. Algunos defienden la propiedad, otros no. Lo que la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender. Hay una pregunta que me interesa mucho responder, porque tiene que ver con esto de la institución del Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público fue pensado como el Ombudsman en el proyecto del 17. Acabar con los jueces de horca y cuchillo era una necesidad de aquel movimiento revolucionario. También acabar con los jefes políticos. Por eso fue abolido la Secretaría de Justicia. Abolición que está vigente en uno de los transitorios de la Constitución. Entonces se plantea una especie de ombudsman, alguien que represente al pueblo. El problema es que tiene un defecto, tuvo un defecto la idea, ¿no?, que le da al presidente de la República y a los gobernadores la facultad de quitar y poner, de poner y quitar libremente al procurador. Este es el problema, que es el jefe o presidente, como se le dijo originalmente, del Ministerio Público, el que iba a presidir el Ministerio Público. Bueno, pues nos fuimos por el lado de un Ministerio Público al servicio del poder. Esta fue nuestra realidad, pero sigue siendo nuestra realidad. Por eso es necesario que nosotros hagamos la reforma, que modifique eso, porque por más que el Senado ratifica al Procurador General, y en algunos estados también hay mecanismo ratificatorio, pues el presidente y el gobernador lo quitan cuando quieren y reciben
órdenes del titular del Ejecutivo. Hay que resolver el problema. Además, estas instituciones son profundamente corruptas, tan corruptas como los gobiernos de donde emanan. Es la verdad, aunque se oiga feo. Ni modo, la realidad es fea, pero es más feo no reconocerla. Tengo demasiadas, ya voy rapidito. Me preguntan, esta letra está demasiado pequeña y el brazo demasiado corto. No, este no es. Esta es aquí está. Dice, ¿qué van a hacer ahora contra el proyecto si han estado en contra? Si hubo un vicio de procedimiento, pueden ir a la Corte. Me comenta una compañera. En materia de reformas de la Constitución, podríase llegar a eso, a que habiendo, por ejemplo, en el caso extremo, que no hubiera sido votada por las 2/3 partes de los individuos presentes en ambas cámaras, o en una de las dos, evidentemente que la reforma es inválida. Y sí habría recurso ante la Corte. En el caso concreto que estoy planteando, que no fue iniciado en la Cámara de Origen el proyecto, una de las cosas que se dictaminaron, aunque fueron tomadas literalmente propuestas del Ejecutivo, que debieron haberse iniciado, es una cosa más difícil de poder hacer barrera ante la Corte. Pero hay otro hecho, no tenemos el requisito constitucional para ir a la Corte, requerimos 1/3. Si hubiéramos tenido 1/3, hubiéramos impedido la aprobación, ¿no? Con uno más. El que tiene 1/3 más 1 impide la aprobación de reformas de la Constitución. El único partido que puede hacer eso hoy en el Congreso es el PAN. Ni el PRI, ni el PRD junto con el FAP puede hacer eso. Pero claro, el PAN, que puede bloquear una reforma de Constitución, no puede realizar ni siquiera una reforma legal solo. Este es el juego de equilibrios, cosas que resolvieron los electores a la hora de ir a votar. Y si no están de acuerdo, reclámenle al pueblo de México. Por último, dice, explique el principio de contradicción en que cae la presunción de inocencia y el arraigo. Creo que lo han explicado mis colegas. Se está haciendo un sistema de presunción de inocencia, el sistema penal acusatorio, y se hace la burbuja de la que yo hablo. Una contradicción de este tamaño es para una guerra. Una contradicción de este tamaño es para una situación anormal, ¿no? Pero en la democracia no es para una situación, digamos, más o menos normal. No puede ser. Aprobaron un proyecto completamente contradictorio. Por un lado hablan, nadie es culpable hasta que no se demuestre su culpabilidad, o todo el mundo es no culpable mientras no se demuestre su culpabilidad, y por otro lado, tú por lo pronto eres culpable y estás preso hasta por 80 días, para tener yo tiempo de tratar de demostrar por lo menos un poquito de culpabilidad. Y ustedes juristas, les tengo una pregunta. Un señor narcotraficante fue exonerado de actividades ilícitas con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado, de delitos contra la salud. Y el juez le dejó solamente un delito que se llama delincuencia organizada. Nada más ese.
sin conectividad con ningún otro delito. Quiero que me lo explique, porque yo no entiendo eso. ¿Será que no agarro bien la onda? Pero no entiendo cómo alguien puede ser condenado por el delito de delincuencia organizada sin que se demuestre que cometió en grado cualquiera un delito. ¿Cómo lo hicieron? Vean para qué sirven los monstruos. Fíjense para qué sirven los monstruos. Gracias. Creo que el senador González Alcocer quiere agregar una... Hay algunas cosas que yo no puedo dejar sin contestar. Él tiene a su estilo, Pablo Gómez, y claro que es hábil para la dialéctica. Pero hay una cosa importantísima, es lo de la investigación de la policía. Él lee solo el párrafo primero del artículo 21, que se refiere a la investigación que hace el Ministerio Público, el procurador. Y no lee el párrafo noveno. Perdóname, pero tú ya hablaste. La seguridad pública, dice el párrafo noveno, es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, es decir, la prevención del delito. Esto es diferente al primer párrafo que habla del Ministerio Público. Y yo entiendo, claro, la policía, pero bajo el mando del Ministerio Público. Yo entiendo que Pablo no tiene formación jurídica, bueno, pero, no, es hábil para algunas cosas, pero no es abogado, él es economista. Y bueno, algunas veces lo hemos refrescado. Y muy brevemente, dos o tres cosas que se refirió aquí. Efectivamente, PAN y PRD alguna vez tomaron la tribuna, pero era en un sistema totalmente diferente al que tenemos hoy, cuando había un sistema cerrado, antidemocrático, etcétera. El PAN solito, efectivamente, para que cumpliera el Congreso con su misión de que tomara posesión el presidente de la República. Eso no es impedir el funcionamiento del Congreso, al contrario, es garantizarlo. Y bueno, ya para qué digo otras cosas. Ahí seguiremos, Pablo. No les dejo de tarea que lean. ¿Cómo está ahora el artículo 21? Se los digo de memoria, porque yo no tengo formación jurídica. Dice, se los digo de memoria, no tengo aquí el texto de la Constitución. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial, que actuará bajo la conducción y mando inmediato de aquel, o sea, el Ministerio Público. Eso es lo que dice hoy textualmente el artículo 21 de la Constitución. Lo cambiaron, dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán, todas las policías. No dice la que está bajo el mando inmediato del Ministerio Público, que es la llamada Policía Judicial, que así se llamaba cuando era otra cosa, etcétera. Bueno, antes del 17. Eso es historia jurídica. Por eso no. No, yo sí me meto, lo que no te metes eres tú. Y claro, naturalmente, ahora ha cambiado la situación. Yo no estoy en contra de que las policías puedan investigar. En todo el mundo la policía es una policía también de investigación criminal. Son cuerpos iguales, preventivos y de detectives, es la misma cosa. Bueno, no estoy en contra de eso, estoy en contra de los revoltillos que hacen. No hay un nuevo sistema, nada más improvisan revoltillos porque Calderón quiere que el secretario de Seguridad Pública sea al mismo tiempo el director de la AFI. Eso es todo lo que quiere. Ya lo hizo, lo nombró al mismo tiempo para dos puestos, luego se dieron cuenta que la ley, porque ellos sí tienen cultura jurídica, no lo permite. Segundo, eso de andar descalificando a alguien porque no tengo un título de abogado, tengo otros, pero el de abogado no, afortunadamente. Sí, porque no les voy a hacer la competencia. Me hubiera ido por otra vía en mi vida, estuviera en un juzgado. Nada más quiero decirles esto:
quien argumenta eso en un debate es porque ya no tiene argumentos, ya perdió el debate. Bueno, muchas gracias a los senadores y a ustedes su presencia. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde para la mesa número 2. Gracias.